lo cual me conllevó a pensar en el suicidio, en no estar más aquí, en decir como soy un estorbo, en sentirme realmente así, en ver, digamos, como mi familia, mi mamá, mi abuela materna se estresaban tanto por tantas cosas mías que yo decía no puedo, o sea, realmente no puedo, ya no quiero estar acá. Yo empecé a conocer los caminos del Señor gracias a mi abuela paterna de crianza. Ella, más allá de preocuparse de llevar a sus hijos a la iglesia, procuraba llevar más que todo a sus nietos. Y recuerdo mucho que en esa época éramos como en la fila de la iglesia junto con ella y todos sus nietos. Entonces fue desde allí donde empecé a conocer como la palabra, de entender muchas cosas, pero igual pues era una niña. Fui de esas niñas que asistía al momento infantil, donde asistía a las clases de la mañana, y empezamos pues ya a asistir junto con mis padres. Supongo que en algún momento en la vida ellos escucharon el llamado del Señor y es allí donde deciden pues que nos bauticemos todos. Se casan primero y luego pues nos bautizamos los cuatro como familia junto con mi hermana. Empezamos pues a asistir a los clubes, a los campamentos, a las ciertas actividades que tenía la iglesia para nosotros los niños en esa época. Y pasa algo muy extraño y es que llega el punto en el que nos mudamos de barrio porque vivíamos en el centro de la ciudad y pues la iglesia a la que asistíamos nos quedaba más cerca. Y pues nos mudamos al sur de la ciudad. Tratamos de buscar otra iglesia, pero pues siempre era más difícil. Entonces, por ende, mis papás se alejaron de la iglesia y es allí donde nosotras, junto con mi hermana, pues no volvimos como a estar en esos caminos correctos y no teníamos como un dominio propio, de decir como, ven, yo quiero seguir yendo, yo quiero seguir aprendiendo del Señor, yo quiero hacer las cosas bien. No era como un pensamiento muy constante en una niña de 12, 13 años, sino que pues donde iban los papás íbamos nosotras. Entonces por eso hubo el lapso de 10 años donde pues me alejé de la iglesia, donde me alejé de los caminos del Señor, donde me alejé de lo que realmente era correcto para mí y bueno para mi vida. Y en 10 años pasan muchas cosas. O sea, entras en una etapa de la adolescencia donde pues empieza la rebeldía, donde para ti es más importante otras cosas que escuchar la palabra, de leer la Biblia, de arrodillarte y orar. Y siempre fueron 10 años en los cuales yo no abrí una Biblia, no oré, estaba totalmente alejada de todo esto que sabía que era bueno para mí porque pasaba algo muy curioso y era que, digamos, yo llegaba a hacer algo que no estaba bien y siempre tenía como una vocecita que me decía como eso no está bien y me autocorregía en el sentido de que Dios me está mirando, Dios sabe lo que estoy haciendo y no está bien y lo estoy decepcionando con mis actos. Entonces siempre llegaba como ese pensamiento a mí, o sea, siempre llegaba como yo digo que es el Espíritu Santo, que me hablaba en su momento y siempre fue un camino muy difícil en el cual pues pasaban muchas cosas y aún así yo haciendo digamos lo que no estaba bien, eh, escuchaba la vocecita chiquita que me decía no lo hagas pero aún lo hacía y sí, o sea, entraba como en un duelo conmigo misma de, yo tengo esas enseñanzas de mi infancia y yo sé que esto es lo que me está manteniendo ahorita pues fuerte respecto a las decisiones. Pero pues uno es rebelde, uno no hace caso y lastimosamente a veces nosotros como seres humanos necesitamos, como lo digo yo, estrellarnos súper fuerte contra el mundo para entender realmente qué es lo bueno para nosotros. Es allí donde en esa época pues yo vivía junto con mi mamá, eso fue hace como 3 años, vivía con mi mamá y con mi hermana y tomo la decisión de vivir sola. Ya en ese tiempo tenía como el pensamiento de volver al camino del Señor, de decir como, ¿será que empiezo desde cero? ¿Será que empiezo a hacer las cosas bien? Pero siempre es difícil porque después de tanto tiempo estando en el mundo, el volver a estar en los caminos del Señor siempre, o sea, es una decisión muy importante, no es cualquier cosa. No me relacionaba con gente muy chévere, con gente que de alguna u otra manera me hundía
en las cosas no buenas. Y vi que estaba como llevando a mi hermana en ese camino, como que ella estaba siguiendo mis pasos y pasó algo muy triste una noche y es que desde que ella llegó a la casa en un estado no tan chévere y que, o sea, no se reconocía realmente en el sentido de que estaba, pues, em, alcoholizada. Entonces yo decía como, no, no, ella está así, es por mí. No porque yo fuera alcoholizada, porque realmente a mí nunca me gustó como el licor ni esas cosas, sino pues yo sabía que con las personas que ella estaba era porque yo me relacionaba con esas personas. Entonces, para mí esa noche fue horrible, yo lloré muchísimo y es allí donde sentía la vocecita que me decía, esto es por ti, porque ella está viendo ese ejemplo en tu vida, ella está siguiendo lo que tú estás haciendo, se está untando de personas que no son buenas para ti porque lo está viendo en ti. Entonces, desde ahí, o sea, yo digo que desde ese momento fue donde empecé a sentir como tengo que volver a los caminos del Señor, tengo que volver a los caminos del Señor. Y eso no fue de un momento a otro. Para mí el hecho de volver duró 2 años y medio en tomar la decisión de decir, listo, ya, me siento preparada para empezar a hacer las cosas bien. Y fue a raíz de ver a mi hermana, de ver su situación, de verla cómo estaba, en que realmente sentía que no era feliz, sino que hacía las cosas porque me veía que yo las hacía. Entonces, siempre fue muy difícil, porque ella es parte fundamental de mi vida. Ella es el motorcito de mi vida, yo digo que es el amor de mi vida. Y el saber que yo la estaba guiando por algo no tan chévere siempre era muy triste, muy triste. Pasan problemas en mi casa, en la casa donde vivía mi mamá, donde vive mi mamá, y tomo la decisión de no, ya, no puedo estar aquí, me tengo que ir a vivir sola, a entrar en ese mundo de realmente experimentar qué es ser independiente. Y al momento en que yo tomo la decisión de irme a vivir sola, yo no sabía realmente lo que venía para mi vida. Yo estaba acostumbrada a llegar a mi casa, a ver a mi hermana, de que si yo estaba triste solo tenía que golpear la puerta de al lado y ella iba a estar allí. Y de un momento a otro estar en un apartamento totalmente sola, donde mi única compañía era una mascota, que obviamente no es lo mismo que un ser humano, siempre fue muy difícil, siempre fue muy difícil y empieza a entrar en mí como los temas depresivos, la ansiedad, la depresión, la amargura, donde todos los días simplemente me paraba a trabajar por inercia porque tenía responsabilidades de pagar un arriendo, de pagar unos servicios, tenía que comer, tenía que darle comer a un perro, o sea, siempre era difícil y no disfrutaba. Mucha gente dice como, ay, qué chévere vivir solo, qué chévere trabajar desde casa, porque en ese tiempo trabajaba desde la casa y realmente no tenía vida social, no compartía con nadie, no era como que yo llegara solo a mi casa a dormir, no todo el día estaba allí. Y cuando tú tienes mucho tiempo para pensar y estás muy solo, llegan pensamientos no muy chéveres a tu cabeza en el cual, como yo, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Realmente no entiendo el sentido de la vida, no entiendo por qué estoy viviendo esto. Siempre fue muy difícil. Realmente el tema de vivir sola era terrible, por más de que a todo el mundo le gustara, por más de que todo el mundo, ay, tan chévere, Natalia está viviendo sola, tan juiciosa, no, siempre fue un tema muy duro que yo digo fue una experiencia o sea, de todas las que he vivido, yo siento que es la más dura, que mucha gente lo puede ver como, ay, esas bobadas, eso por lo que te quejas o algo. No, realmente el tema de la soledad siempre pega muy duro cuando tú no estás acostumbrado. Cuando tú llegas a ser como la niña de la casa a veces y pasar de ser tan consentida a sentirte tan sola que tratas de ocultar todas tus cosas y no contarle a nadie tus problemas porque sientes que vas a incomodar, siempre es muy difícil, siempre llega a ser un tema muy complejo. Vuelve de nuevo el pensamiento de volvamos a estar con Dios, volvamos a hacer las cosas bien,
pero estás como en la balanza entre el mundo y las cosas de Dios, que dices como a veces te agarra como más lo del mundo y yo, pero es que a mí me gusta esto, pero es que a mí me gusta lo otro, yo cómo voy a dejar esto por hacer las cosas de Dios, siempre llega a ser muy retante y es retante aún estando ya, digamos, haciendo las cosas bien. En el año 2023, en el año 2023, fue un año muy duro, fue un año donde pasaron muchas cosas en mi vida personal, en mi vida laboral, lo cual me conllevó a pensar en el suicidio, en no estar más aquí, en decir como soy un estorbo, en sentirme realmente así, en ver, digamos, cómo mi familia, mi mamá, mi abuela materna se estresaban tanto por tantas cosas mías que yo decía, no puedo, o sea, realmente no puedo, ya no quiero estar acá. Es muy difícil el ver las personas que tú amas tan estresadas por ti, que llegan al punto de enfermarse por de pronto malas decisiones que tú tomaste. Y recuerdo tanto que me fui para el centro a conseguir algo para no estar más acá, que es súper difícil de conseguir. Entonces yo fui, me di mi vuelta, hice mis cosas y conseguí el producto que necesitaba. Llegué a mi casa, hice aseo, lo dejé súper impecable el apartamento, abrí todas las ventanas del apartamento, dejé a mi perro por fuera con mucha comida y me senté en mi habitación, me senté en mi cama y dije como, bueno, ya, eh, vamos a tomarnos esto, va a ser un dolor de 5 minutos, no vas a sufrir más. Ni siquiera llegaba a pensar como en el dolor de mi familia, sino que te cierras como en una burbuja donde solo importas tú y lo que estás pasando y tus problemas, que no te importa lo demás y quieres es acabar con el dolor de una manera inmediata. Y cuando yo pienso, listo, van a ser 5 minutos de dolor, llega un pensamiento a mi vida, llega un pensamiento a mí y es que era como, no, Nata, no va a ser un dolor de 5 minutos, va a ser un dolor para toda la eternidad. Y fue muy duro el darme cuenta cómo no valoraba mi vida. O sea, realmente es muy triste y es allí donde yo empiezo a acordarme como de mi mamá, de mi hermana, de mis abuelos. Y yo decía, yo no puedo hacer esto. O sea, realmente, más allá de ellos, como en mí también, como yo no puedo hacer esto, Dios me tiene aquí por algo. En algún momento de la vida mi mamá me contaba como, tú me salvaste la vida. O sea, realmente si yo no me hubiera enterado que estuviera embarazada, hubiera hecho lo peor conmigo. Y de saber que en algún momento fui esa luz de vida para alguien y yo querer quitármela era muy triste. Realmente, esa noche me puse a llorar horrible y yo le decía a Dios que me perdonara. Era la primera vez de 10 años que yo me arrodillaba a orarle y decirle que me perdonara por todo lo malo, que yo realmente quería estar con él, que yo realmente quería hacer las cosas bien para poder ser ejemplo para mi familia de alguna u otra manera y que ellos se sintieran orgullosos de mí más allá de un título, más allá de lo superficial, sino me siento orgullosa de Natalia por el ser humano que es, que para mí es mucho más importante de lo que uno tenga, de las comodidades. Em, y entro en razonamiento conmigo y digo como, estamos mal, realmente Nata, estás muy mal, necesitas empezar a tener terapia, psicología y psiquiatría. Me puse a buscar en internet como especialistas en eso y, y conseguí unos de España que me ayudaron muchísimo como en ese proceso, pero cuando yo sentía que ya estaba bien, yo decía como, estoy bien, pero no es suficiente. No es suficiente, siempre fue un lapso como de 5 o 6 meses donde yo estuve con la psicóloga, con el psiquiatra, donde les conté mi vida, todo, o sea, todo de mí, donde les conté también que lo que pasaba con mi infancia, mis traumas, todo. Y les comento como, quiero volver a estar con Dios, quiero volver a donde en algún momento de mi niñez fui feliz, quiero volver al lugar donde aprendí tantas cosas positivas para mi vida. Y es allí donde tomó la decisión de volver a estar en los caminos del Señor, donde tomó la decisión de volver a hacer las cosas bien. Y fue extraordinario.
realmente el cambio que tuve en mi vida cuando le decido entregar la vida al Señor es un cambio que siento que cada persona debería vivir porque es muy bonito el proceso. Es difícil y es retante porque cuando tú estás con Él siempre llegan cosas que no son tan chéveres y tú como que, uy, y no puedes volver como a retroceder en lo que llevas de avance respecto a tu vida. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso realmente muy, muy especial, donde me doy cuenta que Dios me ama de una manera extraordinaria, donde ha puesto personas en mi vida increíbles que he aprendido muchísimo de ellos respecto a entender cómo es el amor de Dios, a entender cómo, por qué Él permite ciertas cosas. Y ya no es ahorita donde me pasa algo y yo digo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, Señor, ¿para qué me pasa esto a mí? O sea, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que quieres que cambie para ti? Siento que Dios permitió como todo esto de alguna otra manera porque necesitaba que yo aprendiera realmente el valor de la vida, aprendiera el valor de las personas, aprendiera a amar realmente a los demás, porque en medio de todo siempre llegué a ser un poco egoísta en muchas cosas, en donde solo lo único importante para mí, según en ese momento, porque realmente no fue así hasta ahorita que lo entendí, era yo. Y el saber, digamos, que cada cosita no tan buena que me pasaba era porque yo tenía que aprender a realmente tener un corazón más lindo, un corazón más gentil, un corazón más noble, un corazón realmente lleno de amor, que es lo que Él nos muestra y es lo que es Él. Que su corazón, por más de que nosotros seamos imperfectos, Él nos ama tal cual somos y nos perdona por sobre todas las cosas. Entonces yo digo, como necesitaba aprender realmente a limpiar mi corazón y realmente ser feliz, eh, aún con las desgracias que pasaron. Sabemos que de pronto a veces, digamos, las personas que pueden llegar a ver este video están pasando por una situación muy difícil, parecida a la mía, de pronto un poco más compleja. Lo que yo te puedo decir a ti es que realmente al final del túnel siempre va a haber una luz, siempre va a haber alguien quien te va a amar con todo lo bueno y lo malo que tienes, que te va a limpiar tu alma, tu mente, y simplemente es de entender que Dios está ahí para ti, en las buenas, en las malas, que llega al punto en que uno le reclama tantas cosas, pero realmente no nos preguntamos el por qué, y es de entender eso, de que tú te des cuenta el para qué te está pasando eso, cuál es qué es la experiencia que tienes que vivir o que aprender. Y, y es importante que sepas que Dios te ama y siempre, siempre va a haber algo allí que te va a ayudar a limpiar esos pensamientos. Yo digo que todo se lo entreguemos a Él, todo lo bueno, todo lo malo se lo entreguemos a Él y Él hará obra en tu vida y hará obra en las personas en las cuales tú quieres que cambie. Simplemente es de realmente orarle y decirles como, Dios, por favor, cámbiame, permíteme ser una nueva persona, permíteme hacer las cosas bien, que con Él todo es felicidad, con Él todo es muy bueno, con Él todo es maravilloso y de alguna u otra manera vas a entender muchas cosas cuando realmente estás con Él. Gracias también a que yo haya tomado la decisión a volver a los caminos del Señor es a mi mamá. En todas esas noches que tal vez ella llorando le pedía a Dios por mí, le decía que por favor me sacara de donde estaba, que me permitiera volver a estar con Él. Entonces yo siento que es parte fundamental también del cual yo esté aquí, gracias a todas las noches que mi mamá estuvo orando por mí. Como sé que ella oraba por mí y que tengo la certeza de venir a contarles esto a ustedes porque ella me lo comentaba. Ella, cuando yo le dije como, mamá, me quiero bautizar, ella me decía que Dios ha escuchado sus oraciones respecto a mi vida, que porque yo era una ovejita indomable, entonces
que gracias a las oraciones que ella le pidió, pues también estoy acá contándoles esta historia a ustedes. Mamitas, a veces nosotros creemos que las oraciones no son importantes, pero sí, realmente son muy importantes, y más que todo cuando oramos por un hijo, oramos por un familiar. Dios siempre escucha las oraciones. Creemos pensar que se tarda, pero no. Simplemente es en el momento en el que Él decida que esas oraciones sean contestadas. Entonces, no se desanimen, que de alguna u otra manera siempre va a haber y va a llegar ese alivio a la vida de cada uno de ustedes. Yo creo que es importante el no esperar a estrellarnos duro contra el mundo y entender que lo que necesitamos es Dios en nuestras vidas, que lo que necesitamos es a Él. No esperemos a que nos pase algo terrible, a que tengamos que sufrir algo o de pronto alguna pérdida o una experiencia no tan chévere para estar con Él. Realmente Él nos va a recibir siempre y cuando nosotros lo queramos, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él estar con nosotros, pero los caminos con Él son maravillosos y son perfectos. A veces vuelvo y digo, el mundo nos llama a cosas no muy chéveres, de pronto por la avaricia, por el dinero, por los lujos, pero aquí en la tierra no nos llevamos nada de eso y Él nos tiene algo preparado muchísimo mejor para nosotros. Y es importante recordar también que Dios está al control.